¿Cuál es el ángulo entre el momento dipolar y el campo? Serían los 37 grados. ¿Cuánto? Los 37 grados. Porque B va en dirección, o sea, va paralelo al eje Y. Va paralelo al eje Y. Sí. En definitiva, yo tengo que buscar, miren, el momento magnético tiene módulo NI por A, dirección y sentido N. 37 más 90 no sería... 90 más 37 sería así. Entonces, miren, aquí está N. ¿Lo vemos? Si yo represento mu, tendría que decir, así es mu. ¿Están de acuerdo? Tiene misma dirección y sentido que N. Cuando lo multiplique vectorialmente, aquí tengo los 37 grados que acaba de decir el compañero. ¿Cuánto más falta para llegar a B? 90 grados más. 90 grados más. Entonces, sería 127 grados. ¿Lo vemos? Otra vez, se reduce a un producto vectorial como era la fuerza. Pero ahora los vectores que interactúan son el momento dipolar, magnético y el campo magnético. Cuando determine el módulo, va a ser el módulo del momento magnético por el módulo del campo magnético por el seno del menor ángulo comprendido entre ellos. En este caso son los 37 más los 90, son los 127 grados. La mayoría de las veces me va a hacer falta un gráfico en el que yo pueda expresar todo esto. ¿Ven? Este ángulo se corresponde con esto que he sacado de aquí. Entonces, necesito un gráfico. Y necesito que lo que escribo en la ecuación coincida con lo que he graficado. El módulo entonces de tau es igual a 0,42 amperes metro cuadrado por el campo magnético 1,5 Tesla por el seno de 127 grados. Esto me da 0,503. ¿Qué cosa? ¿Le da ese número? Y a mí sí. Bien, pero no termina ahí. Yo estoy expresando una magnitud y una magnitud no queda expresado con un número. Necesito ponerle la unidad. ¿Qué unidad tiene el momento? Newton por metro era. Newton por metro. Bien. Esto es el módulo. Como se trata nuevamente, les repito, de un producto vectorial, el vector resultante de este producto vectorial va a estar en un plano perpendicular al que definen estos dos vectores. Si aplico la regla de la mano a la derecha, un producto vectorial B es un vector que está saliendo, ¿sí?, del pizarrón. Por lo tanto, es versor unitario, ¿cuánto? Versor K. 0,503 newton metro
Entonces mi versor tau va a estar así, va a estar saliendo porque está apuntando hacia ustedes. Así es mi vector. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Si ustedes observan, no es otra cosa que resolver productos vectoriales de matemática solamente. Pero en física tiene suma interpretación las direcciones y sentidos. Momento magnético tiene la definición, la dirección y el sentido queda definido por el vector n, y el vector n es un vector normal a la superficie definida por la espira, y el sentido queda definido por la regla de la mano derecha al recorrer la espira en la dirección de la corriente. El dedo pulgar me va a indicar la dirección y el sentido de ese vector perpendicular a la superficie. Ese es n. N se encarga de darle dirección y sentido al momento magnético. Y la interacción del momento magnético con el campo magnético me da un par que actúa sobre la espira. Esa es la secuencia que tengo que analizar. Esto es lo mismo que sucedía con los dipolos eléctricos, ¿sí? Cuando tenía el momento dipolar eléctrico, acuérdense, P y la interacción con el campo eléctrico. El objetivo, la interacción es rotar. La interacción, el producto vectorial me da una rotación, me da un momento, actuando sobre la espira. Inge, Sí, si la espira no estuviese alineada con el eje Z, tendríamos momento sobre el eje Z también, ¿verdad? claro. Pero sí, tendrían una interacción, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas fuerzas, si bien son pares, pero están sobre la misma dirección, están alineadas, no producen momento. Estas otras sí producen momento. Tengan en cuenta que la fuerza resultante actuando sobre la espira es cero. No tengo una fuerza neta, la fuerza resultante es cero. Sí tengo un momento. Siempre en el caso que se pregunta en todos los problemas que hemos visto y que vamos a ver y que van a tener si llegan a tener, es solo un lado de la espira. La otra está alineada. Si venía por ahí la pregunta. Sí, considerando la posibilidad de tener dos momentos simultáneamente. No. Van a considerar solamente uno cuando tengan que evaluar. El objetivo no es complicarlos, el objetivo es que ustedes entiendan que sí, la fuerza resultante es nula sobre la espira, pero tengo un momento. Y esto es sumamente importante, porque en función de esto funcionan todos los motores eléctricos, todos. Todo lo que gira, todos los motores que giran, todos los motores que rotan, usan esto como principio de funcionamiento. Esto es lo esencial. Este momento magnético y el momento del par es aplicable para todo tipo de espira, para cualquier forma de espira, estoy queriendo decir con esto,
es fácilmente calculable para espiras que tienen formas geométricas definidas, ¿sí? Y algún grado de simetría. Para las otras se puede resolver, pero el cálculo es complejo. Van a tener así una espira rectangular, una espira cuadrada, no va a ser otra cosa. ¿Preguntas de eso? Inge, la verdad que he quedado sin poder asimilar completamente cómo determina la dirección de la fuerza ahí en los lados verticales de la espira. No la estoy pudiendo asimilar completamente. No voy a borrar el gráfico, lo hacemos de vuelta. Yo miro desde arriba, ¿no? Esto está bien, voy a hacerlo aquí. Así es mi eje Y. Así es mi eje X. Y mirando desde arriba tengo esta bobina. Veo un ladito, lo miro desde arriba y veo esto. Sí, sí, canto. eso sí. Uh-huh. Listo. Este es este punto. Sí, perfecto. Hasta ahí todo bien. Como la corriente va hacia arriba, cuando la miro desde aquí arriba, aquí tengo un punto. ¿Me sigue con eso? Sí, sí. Esta es la corriente. El campo magnético es horizontal. En la dirección J, me dicen. ¿Estamos con eso? Ahora, cuando aplico las reglas de la mano derecha, les digo, la corriente está saliendo de este plano. Y lo multiplico vectorialmente con B. Y L por B me da una fuerza hacia arriba, ¿no? Sí, 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 sí. En la parte de arriba, la corriente va así. Y entra hacia abajo, aquí, sería una cruz. El campo magnético sigue siendo horizontal en la dirección del eje Y positivo. Cuando haga el producto vectorial, ahora está entrando la corriente, entran mis dedos y la punta de los dedos giran para buscarlo B. Me da una fuerza hacia abajo. Actuando, estoy representando las fuerzas actuando sobre estas columnitas, ¿no? Nada más que visto desde arriba les permite a ustedes verlo al par de fuerzas. Ahí podría interpretarlo también como que el campo magnético B es un plano que tiene el lado sobre los lados de la espira y la fuerza va a ser perpendicular a ese plano. Y ahí el sentido le doy hacia dónde apunta. Mire, para que no particularice con... como se trata de un producto vectorial, B e I pertenecen al plano este a este. ¿Sí? Sí. Y están aquí. Y está aquí, miren. Sí, saliendo. Claro, sí, sí. La fuerza pertenece al plano perpendicular. ¿Lo ves? Claro, va a ser perpendicular al plano ese definido por el campo y la corriente sería en este caso. Exacto. Quiero que le quede de esa manera porque de esa manera le va a servir para cualquier operación. Y no solo para esta. Entonces tengo campo, corriente. Cuando haga el producto vectorial, multiplicando la corriente al campo, corriente al campo me da un vector hacia arriba que es la fuerza.
Claro, y ahí ya le encontramos sentido a la fuerza. Sabemos que es perpendicular y ahí le da el sentido, exacto. Ahora, la corriente entra, el campo está hacia allá, ahora la corriente es entrante, el campo está hacia allá. Cuando hago el producto vectorial corriente a campo, me da hacia abajo la fuerza resultante. Sí, me resulta más fácil pensarlo al campo magnético como un plano, en este caso. Ese es el problema, que para este caso a lo mejor les resulta y para los otros lo confunde. Usted de última, ármese el concepto de que el plano está definido por el campo y la corriente. Ahí sí, campo y corriente pertenecen al mismo plano o definen el plano. Quizás esa sea su regla mnemotécnica y está perfecto. Sí, sí, la verdad que me resulta más fácil verlo así en Bien. este caso, por lo menos. Para usted le resuelve, lo usa. Entonces, estas fuerzas me generan un momento. Ese momento queda definido como el momento magnético, producto vectorial, el campo magnético. El momento magnético era un momento así. Es perpendicular a la superficie definida por la espira. Y si recorro la espira en el sentido de la corriente, obtengo el versor unitario n que le da dirección y sentido al versor momento magnético. Cuando lo multiplico el vector momento magnético con el campo magnético, mu, producto vectorial B, les da un vector que se llama par o momento de las fuerzas. Disculpen, un punto, está saliendo. Está saliendo hacia ustedes. Y por eso lo representamos con el versor unitario K a la dirección y sentido. Es exactamente lo mismo que hacíamos con el momento dipolar eléctrico. Cuando interactuaba P con E, me daba un momento. ¿Preguntas? Bueno, no hay preguntas. Vamos a hacer el último. No hay nada más de esto. Practiquen. De última, la consulta, volvemos a preguntar lo que necesiten. Inge, ¿de qué otras formas pueden ser esas bobinas? Una bobina está en cualquier conductor cerrado. Disculpen. Para ser concretos, una espira es un conductor cerrado. Tengo una espira. Si tengo varias espiras, una sobre otra, tengo una bobina. ¿Sí? Como para que vean la diferencia. Puede ser. Como se trata de un alambre, yo le puedo dar cualquier forma. Siempre y cuando sea cerrada, me presenta una superficie, ¿sí?
me define una superficie, suponga, miren todo lo que he dicho, yo le aplico a una esfera a una espira de cualquier forma. Si la corriente la circula de esta manera a esta espira que estoy presentando, voy a poder tener un versor unitario N apuntando hacia ustedes, ¿ven? Si hay un campo magnético aquí, podría tratar de determinar el momento. ¿Lo vemos? Inge. ¿Preguntas? Bueno, vamos a Ahí hacer. sería interesante determinar la fuerza que produce en el momento, Inge, en esa espira irregular así. Por eso les decía, usted, yo he nombrado momento y campo. Ahora usted nombra fuerza. Pero la fuerza, si yo me voy a la definición, va a ser I, L, producto vectorial B. ¿Cómo? ¿Cómo? Depende de la corriente, la longitud, producto vectorial B, me reduciría esto a tratar de determinar voy a tener que hacer tramito por tramito. ¿Por qué? Y porque la corriente va cambiando de dirección y sentido, según sea la forma del conductor. Y este producto vectorial va a tener un valor distinto en cada puntito, o cada segmento pequeño que tome. Yo voy a hacer un diferencial de F y de L, producto vectorial B. Para una forma geométrica tan compleja como esta, tendría que hacer esto. Y evaluar por cada pedacito. Si usted me pide calcular la fuerza, es algo complejo. Es por eso que si bien todo lo que acabamos de definir es válido para cualquier forma, para esta me resulta sumamente complejo. Para esta es mucho más fácil, ¿no? Entonces, siempre va a ser algo como esto, si bien la teoría es aplicable a cualquier forma, que se puede resolver fácilmente en formas geométricas definidas. ¿Estamos? Sí. Vamos entonces, si no tenemos preguntas, vamos con el que sigue. Una cinta de berilio de espesor 1,4 milímetros y anchura 1,2 centímetros transporta una corriente de 3,75 amperes en una región donde existe un campo magnético de magnitud 1,88 Tesla perpendicular a la cinta. El voltaje Hall medido es de 0,130 microvolt. Calcular la densidad numérica de los portadores de carga, les dice.
le dice que tiene una cinta. El material es berilio. Esa cinta tiene un ancho de 1,2 centímetros. Un espesor, que lo voy a representar, que es la medida transversal a la cinta. ¿Se alcanza a ver? Sí, sí. Así tendría el espesor. Transporta una corriente I. Transporta una corriente I. Y dice que la cinta transporta una corriente I en una región donde existe un campo magnético de magnitud 1,88 Tesla perpendicular a la cinta. Si esta es la cinta perpendicular a ella, en un campo magnético. Podría representarlo así, o si este es el plano del pizarrón, les digo el campo magnético es entrante. ¿Sí? Estamos con el enunciado importante. Este es el experimento que ha hecho Hall para determinar el signo de los portadores de carga. ¿Sí? Él es el que ha determinado que el signo de los portadores de carga es positivo o negativo. 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 Él es el que ha demostrado que las cargas, las únicas que se mueven son las negativas. Las únicas. ¿Cómo? Previo a su experimento o a su demostración, ya había muchas cosas hechas y se había supuesto que las cargas que se movían eran las positivas. Ha quedado establecido que por convención se considera la corriente convencional o normalizada, como quieran, según la bibliografía, como portadores de carga positivos que se mueven. ¿Sí? La corriente considera portadores de carga que se mueven. Corriente convencional considera portadores de carga positivos que se mueven. Supone. Lo que sabemos a partir de Hall es que lo único que se mueven son las cargas negativas. Repito, Hall es el que descubre que las que se mueven son las negativas, como ya había mucho hecho con cargas positivas que se movían. Y resulta que el efecto es exactamente el mismo a considerar cargas positivas moviéndose hacia la derecha o cargas negativas moviéndose en sentido contrario. Se ha dejado y se ha establecido que la corriente convencional es aquella producto de portadores positivos. Pero sí se sabe que lo único que se mueven son los negativos. Aclaro esto porque es la pregunta de todos los exámenes. Y dudan cuáles son las cargas que se mueven. Les preguntan cuáles son las cargas que se mueven. ¿Se mueven las positivas o se mueven las negativas? O las dos se mueven. Y están 20 minutos sin saber una explicación. Ustedes van a decir, las que se mueven son las negativas. Bien. ¿Y quién ha establecido eso? Lo ha establecido Hall. ¿Con qué? Con este experimento. Les dice que el campo magnético es perpendicular a la cinta. Entonces, como nosotros sabemos que si hay una carga que se mueve en una región donde hay campo magnético, aparece una fuerza dada por fuerza magnética, es la carga
por la velocidad, producto vectorial, el campo magnético. Entonces, B, velocidad al campo que está hacia adentro me da una fuerza magnética hacia arriba. ¿Qué origina esto? Que las cargas positivas que van entrando a esta cinta se vayan desplazando a la parte superior de la cinta. ¿Me siguen? ¿Y por qué? Y porque hay una fuerza magnética que lleva las cargas positivas hacia arriba. Pero llevar una carga positiva hacia arriba da lugar a una carga negativa que se va hacia abajo. Entonces, las cargas positivas se van acumulando en la parte superior y las negativas se van acumulando en la parte inferior. ¿Debido a qué? Y bueno, debido a que estas cargas se van moviendo en una región donde hay campo magnético. Si ustedes ven, cargas positivas en un lado y negativas en el lado opuesto dan lugar a la presencia de un campo eléctrico. Ese campo eléctrico interactuando con la carga me da lugar a una fuerza. Como esta carga es positiva, el campo hacia abajo me da lugar a una fuerza de origen eléctrico. ¿Estamos hasta aquí? Tengo una fuerza de origen magnético hacia arriba o una de origen eléctrico hacia abajo. ¿Y qué hace Cal? Cal mide esta diferencia de potencial. Cal le llaman. Y a partir de eso es que determina los portadores de carga. Sí. El instrumento de flexión en un sentido, él se preguntaba si las cargas positivas se movían, la deflexión iba a ser en un sentido de la aguja. Y si eran las cargas negativas las que se movían, la deflexión iba a ser en el sentido contrario. Entonces, en función de cómo se ha movido la aguja en su galvanómetro, es que él ha podido determinar que las cargas que se movían eran las negativas. Entonces, continúo con las resoluciones. Este es el planteo. Estamos hasta aquí. Miren dónde pone Cal el voltímetro. Entre el lado superior entre el lado superior y el inferior de la cinta. Repito esto porque en el examen final le dicen, bueno, ¿dónde ha puesto el voltaje, el galvanómetro Cal? Y no saben ubicar el galvanómetro. No saben ubicar. Sucede que cuando la fuerza de origen eléctrica y la fuerza de origen magnética se equilibran, tienen el mismo valor, la carga pasa derechita sin reubicarse hacia arriba o hacia abajo. Entonces, cuando la fuerza de origen eléctrica es igual a la fuerza de origen magnética, voy a decir, la fuerza de origen eléctrica es la carga por el campo eléctrico. La fuerza de origen magnética, el módulo, estoy evaluando los módulos
porque sé que las direcciones tienen la misma dirección, pero sentidos contrarios, va a ser la carga por la velocidad por el campo. Por el seno de 90 grados, porque la velocidad y el campo son perpendiculares, aquí habría un 1. Como tengo carga en ambos miembros, voy a poder saber la velocidad a la que se desplazan. Es la relación entre el campo eléctrico y el campo magnético. Como a mí me dan de dato el voltaje Hall no es otra cosa que el campo P es E por D o E por L, vamos a ponerlo de forma general. P es E por L. El voltaje Hall es el campo por la distancia entre los extremos que estoy poniendo el voltímetro, ¿sí? Esa distancia es A. El voltaje Hall es el campo eléctrico por la altura de la cinta. Aquí está definido como la anchura. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Cuánto vale el campo eléctrico? Y acabamos de ver que el campo eléctrico vale la velocidad por el campo. Magnético por el espesor. ¿Y por qué viene todo esto? Y porque ustedes saben que la corriente es N, U, por la velocidad de desplazamiento y por el área. ¿Qué es lo que tienen definido para atrás cuando han definido corriente? Es el número de portadores de carga por la carga, por la velocidad a la que se desplaza, por el área. ¿Y cuál es la velocidad a la que se desplaza? Y la vamos a sacar de aquí. Es voltaje Hall sobre campo por la anchura. A mí me está preguntando cuánto es el número de portadores de carga por unidad de volumen. N es igual a la corriente sobre la carga por la velocidad de desplazamiento y por el área. La corriente sobre la carga, la velocidad de desplazamiento vale voltaje Hall sobre el campo por la anchura y el área es esta que ustedes ven aquí, vale el espesor por el ancho. Se me va a simplificar. Entonces me va a quedar la corriente por el campo sobre la carga por la velocidad, por el voltaje Hall, disculpen, y por el espesor. Me dan todos los valores, puedo calcularlo. ¿Estamos con esto? Sí, sí, estamos.
No ha sido más que ir reemplazando. Vamos a poner los valores para obtener n. La corriente es 3,75 amperes. El campo 1,88 Tesla. La carga 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios en la carga del portador. Por el voltaje cal 0,130 por 10 a la menos 6 voltios. Y por el espesor es 1,4 por 10 a la menos 3 metros. Eso me da a mí 2,42 por 10 a la 29 portadores por metro cúbico. O 1 por metro cúbico, como ustedes quieran. Y bueno, resulta que he ido reemplazando, sustituyo y me da esto. Pero mi pregunta ha sido, ¿y estará bien esto? Y la única manera de más o menos determinar si está bien es haciendo el análisis dimensional. Me he puesto y he hecho el análisis dimensional. La corriente es Coulomb sobre segundo. El campo B es Newton sobre Coulomb por metro sobre segundo. En vez de ponerlo abajo, lo pongo en el numerador porque fracción de fracción. Campo. En el denominador tengo Coulomb. Tensión, o sea, el voltaje es E por L, hemos dicho. E se mide en Newton sobre Coulomb y la longitud en metros. Entonces es Newton sobre Coulomb y el Coulomb y es el metro en el denominador. Y la longitud se mide en metros. Entonces tengo segundo en el numerador, segundo en el denominador. Tengo Coulomb en el denominador, Coulomb en el numerador, otra vez Coulomb en el numerador, Coulomb en el denominador, Newton, Newton, y tengo metro, 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 me queda 1 sobre metro cúbico, que es lo que esperaba que me dé, o buscaba que me dé. Lo que quiere decir que lo que estoy analizando, que son los portadores por metro cúbico, tiene relación o guarda coherencia las unidades con lo que estoy analizando. Lo importante de aquí era tocar Hall. Hall es el que determina el signo del portador de carga. ¿Preguntas? Sí, la verdad que a mí me quedó claro. Bueno, repasen, no se confíen nunca. Hall es un tema sencillo, muy sencillo, muy conceptual y que en muchos de los exámenes no lo saben hacer. Muchos de los exámenes no lo saben hacer. Por eso me voy deteniendo en cada punto. Esto de poder ubicar el galvanómetro
No lo saben hacer. Bueno, si no tenemos preguntas, estamos terminando. Hemos terminado la guía. Conmigo tienen consulta el próximo miércoles. Lo que necesiten, voy a estar disponible. Tengan en cuenta que la semana que viene comienza una guía más. Bueno, Inge, gracias. Hasta el viernes, hasta el sábado, a lo mejor el viernes a última hora, estaríamos pasando los resultados de los parciales. Y bueno, el que necesite, voy a estar disponible la semana que viene, el miércoles, para el que necesite. Ojalá no sea ninguno, pero bueno. Voy a estar disponible el miércoles. Bien, Inge, gracias. Gracias. Listo, Muy Inge, bien. muchas gracias. Gracias, Gracias, Inge. Inge. Buenas noches. Entonces, nos vemos Hasta luego. la próxima. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Inge, Sí. quería consultarle. Yo le he enviado un mensaje al CUP consultándole sobre un problema del parcial, el segundo parcial. Dígame su apellido. Díaz Ferrari. ¿Ya le he contestado usted? Ya, no, a mí no me aparece que ha contestado. A Aquí su en el correo. CUP. Ah, bien, bien, bien. No, A no, su correo. pero creo que le había consultado del primer parcial esa vez. Yo hoy día le he enviado. A ver. No, y acabo de. Antes de entrar en clase he terminado con lo que usted. Déjeme que confirme el apellido, por favor. Díaz Ferrari, Mariano Agustín. Díaz Ferrari. Mariano. Sí. A usted le he enviado el correo, ya está. A su correo para usted. No, no me aparece que he recibido aquí. Creo que usted lo ha enviado a mi correo, por eso le estoy diciendo que a usted le he enviado. Me figuran mis salidas. Por eso me parece raro que no lo tenga usted. En el correo respondía del problema del parcial, del segundo parcial. Sí. Sí. Qué raro, no me aparece. Aguarda un momento. Lo que pasa que si me espera un momento que se retiren los compañeros, quedo con usted.
Diefer. ¿Cómo ha entrado usted? ¿Qué apellido? ¿Cómo? Aquí está. Chicos, quedo con el compañero Mariano. Nos vemos en la próxima clase.